les quiero platicar de un tema exótico. En este caso es acerca de los extraterrestres, de la ufología y de los falsos ufólogos, en especial de dos personas que uno de ellos ya falleció, el otro está circulando en redes sociales, les hacen entrevistas, suben los videos, pero se dicen ser contactados por los extraterrestres, y considero, en mi modo de pensar, en mi modo de analizar y de observar, que no son contactados y que no han viajado a otros planetas como dicen ellos. Se trata de Teodosio Paz, que es hondureño, ¿sí? El otro se llamaba Alberto Secua, mexicano, vivía en el estado de Hidalgo. Ambos manejan una terminología, un lenguaje o un conocimiento que pertenece al maestro Samael Aun Weor, el profeta y filósofo del siglo XX, que nos trajo la Gnosis, que es la nueva religión del mundo, que se está proyectando desde México desde los años 50 del siglo pasado. La Gnosis es una enseñanza o una doctrina que le va a servir o le está sirviendo a la humanidad para regenerarse, para regenerarnos, ¿sí? La Gnosis es eterna, pues es el conocimiento de nuestro propio cuerpo, el conocimiento de la naturaleza, pero esos conocimientos el alma de nosotros la posee, porque nuestras almas y nuestras chispas divinas bajaron del absoluto, y el alma trajo esa sabiduría, pero en la medida que pasó el tiempo, desde la caída pleromática, es decir, desde que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, el ser humano se empezó a degenerar, y de eso ya tiene 18 millones de años, lo de Adán y Eva, lo de la expulsión del jardín, del Edén. Entonces, hoy estamos viviendo la era del Kali Yuga o la apostasía. Entonces, el hombre o el ser humano actualmente tiene la conciencia totalmente dormida por el ego. Entonces, el alma no recuerda su origen, no recuerda nada. Entonces, el maestro Samael viene a enseñarnos a despertar conciencia. Y estos señores hablan, sobre todo Teodosio Paz, que todavía vive, hablan mucho de esto que les estoy hablando, de la conciencia, del ego, de los cuerpos solares, de la alquimia, de la cabala, y es todo lo que enseñó el maestro Samael, pero ellos no mencionan el nombre del maestro Samael Aun Weor. Hablan de su enseñanza y se lucen hablando de la enseñanza del maestro Samael, se lucen con sus palabras, pero no mencionan el nombre del maestro Samael. O sea, considero yo que tal vez sea porque ellos se quieren adjudicar el conocimiento, o más bien se lo adjudican a los extraterrestres, porque ellos dicen que han sido contactados por muchos extraterrestres y han sido llevados a distintos planetas. Entonces, ellos le dan a entender al público que el conocimiento que ellos poseen se los han dado los extraterrestres, pero no es así, porque según mis análisis, todo lo que ellos mencionan es la doctrina del maestro Samael Aun Weor. Ustedes pueden buscar en Google quién fue Samael Aun Weor, ¿sí? Y ahí van a encontrar toda su biografía para que yo no se las narre aquí. Bueno, hay personas que a lo mejor se avergüenzan del maestro Samael, ¿sí? Puede que haya, pero pues yo le atribuyo a estos señores que tal vez ellos se quieren adornar con plumas ajenas, ¿sí?
por orgullo, ¿sí? Y caen hasta en la mitomanía, ¿no? Entonces, Alberto Secua era un ingeniero mexicano y decía que era un contactado y que hablaba con los extraterrestres. Y igual Teodosio Paz, lo mismo. Bueno, hay otro que se llama Sixto Paswell que todavía vive y igual habla de que ha viajado, lo han llevado a otros planetas los extraterrestres. Y igual habla, pero este Sixto Paswell no habla de la enseñanza del maestro Samael. Los dos primeros sí, Teodosio Paz y Alberto Secua sí los identifiqué. Hablan de la enseñanza del maestro Samael. Sixto Paswell no, ese habla en otro estilo, pues. Entonces, yo no me avergüenzo o yo no me adorno con la enseñanza del maestro Samael diciendo que me la pasan los extraterrestres, ¿sí? La enseñanza del maestro Samael es muy profunda y mucha gente habla de esta enseñanza, pero sin remitirse al maestro Samael, sin mencionar el autor, ¿sí? El mensajero, ¿sí? Que es el maestro Samael, que su historia es muy larga, su biografía es muy extensa, su obra es muy extensa, no la podemos explicar aquí porque ahora vamos a hablar de los ufólogos y de los extraterrestres, así brevemente. Entonces, Sixto Paz es peruano, igual habla de los extraterrestres, pero en otro estilo, ¿sí? No como los dos primeros que mencioné. Y también está Giorgio Bongiovanni. Sí, Giorgio Bongiovanni es italiano y es un señor grande, pero él también es gnóstico, pero en forma natural. O sea, la gnosis es el conocimiento de nuestra alma, ¿sí? Del alma, el conocimiento eterno que nunca muere. Se pueden quemar los libros y todo, pero el alma conserva ese conocimiento, esa sabiduría, ¿sí? Entonces, cuando el alma recuerda su sabiduría cósmica, dice Platón que a eso se le llama anamnesis, pero mientras el alma esté obstruida por el ego, que son nuestros defectos, nuestros pecados, pues vamos a permanecer en una amnesia, Entonces Giorgio Bongiovanni tiene estigmas, los estigmas de Jesucristo, lo pueden buscar en YouTube. Él también tiene estigmas en la frente. Él fue contactado por la Virgen de Fátima, allá en Italia, por la Virgen, ¿sí? Le dejó los estigmas y le encomendó ser misionero y que denunciara al anticristo. Sí, el anticristo, a los malos, o sea, a la gente que hace maldad. Y él anda denunciando a los que venden droga, a los que venden armas, a los secuestradores, a los pedófilos, etcétera, ¿no? Habla en contra de esa gente. Bueno, los exhibe, los denuncia, pues. Viaja en América, por Sudamérica, en Europa. Entonces, pero aquí en la gnosis nosotros vamos más lejos, porque el verdadero anticristo está dentro de nosotros, que son nuestros 7 pecados capitales, que la ciencia oficial o la psicología le llama ego. Todas las culturas o religiones antiguas le asignaron un nombre. Los mayas le decían los señores de Xibalbá, los egipcios le nombraban los demonios rojos de Set, y así. Los hindúes le llaman agregados psicológicos, etc. Entonces, también tenemos a Jacobo Grinberg, otro gnóstico innato, igual que Giorgio Bongiovanni. O sea, ellos no mencionan las palabras del maestro Samael, ellos en su didáctica, ¿no? Ellos trabajan con su didáctica, pero son gnósticos, ¿sí? Entonces, a Jacobo Grinberg lo mandó a matar la CIA, lo vino a secuestrar la CIA. A Giorgio Bongiovanni todavía vive, él vive, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar unos libros, 2 libros de personas que fueron llevadas a otros planetas, y son libros serios porque
No todos los libros o no todos los autores que dicen haber sido llevados a otros mundos son serios. Algunos son charlatanes, mitómanos, como les decía. Uno de ellos se llama Yo estuve en Venus, ¿sí? Yo estuve en Venus, de Salvador Villanueva Medina, mexicano, ¿sí? Él es mexicano y allá a mediados del siglo XX iba en carretera y se le descompuso su coche y iba solo y estaba tratando de reparar el auto y en esa distracción se le aparecieron los venusinos, los de Venus, los habitantes de Venus, y lo llevaron a Venus. Una semana lo tuvieron allá y en este libro cuenta cómo es la vida en Venus, ¿sí? Yo estuve en Venus, de Salvador Villanueva Medina. Pueden conseguir por Mercado Libre si gustan, ¿sí? Está el otro que es Yo he estado en Marte, de Narciso Genovés, un filósofo, lingüista, escritor, poeta italiano. Yo he estado en Marte. Ellos dos son recomendables, son serios, ¿sí? Por ahí tengo otro que dice Yo visité Ganímides, de Josip Ibrahim, de un peruano, pero pues tengo dudas de él, pues le creo a medias. A estos sí son recomendables que los lean, que se lean, pues, tienen credibilidad, ¿sí? Entonces, el maestro Samael recomienda a estos autores, a estos viajeros, ¿sí? Ahora, el maestro Samael no era un ufólogo ni vino a la Tierra a hablar de ovnis y nada de eso, o sea, porque no era sensacionalista, eso era un maestro serio de misterios mayores. Y sí escribió un libro que se llama Naves Cósmicas. Aquí está el nombre del maestro Samael, ¿sí? Aquí está el nombre del maestro Samael. Y lo que aquí hablo, mi persona habla, no viene de mí, ¿sí? Viene de las enseñanzas de Samael Aun Weor. Y tampoco digo que lo que yo hablo me lo dan los extraterrestres. No, nos los ha enseñado el maestro Samael, ¿sí? Entonces, el maestro Samael escribió más de 60 libros donde plasma su doctrina, que es una doctrina regeneradora, ¿sí? Que está ayudando mucho a la humanidad, ¿sí? El maestro Samael nos habla de psicología, la psicología revolucionaria, ¿sí? Nos habla de filosofía, ¿sí? Porque dice el maestro que el conocimiento no nada más lo enseña la ciencia, también la filosofía, el arte, la religión son caminos o pilares para acceder al conocimiento. Entonces, el conocimiento se compone de filosofía, arte, ciencia y religión. Entonces, si los científicos se creen los amos del conocimiento, pues están equivocados, porque el conocimiento se compone de 4 pilares, si ya los mencioné. Entonces, la filosofía va más allá que la ciencia, porque la filosofía se basa en la metafísica para explicar cosas que la ciencia no puede explicar, ¿sí? Explicar es ir al génesis de las cosas. Por ejemplo, en el Big Bang, dice la ciencia, el universo nació del Big Bang, pero ¿qué hubo antes del Big Bang? Ahí es donde entra la filosofía con su metafísica, ¿sí? Entonces, la ciencia se queda hasta cierto límite, pero la filosofía va más allá, va a las primeras causas. ¿Por qué? Porque una de las definiciones de filosofía es el estudio de las primeras causas, de las causas últimas, ¿sí? Eso lo dijo Aristóteles. Y Pitágoras dijo que sabiduría es amor a la sabiduría. Pitágoras dijo que filosofía significa amor a la sabiduría, ¿sí? Sofía es el alma, es otro nombre que recibe el alma, ¿sí? Y Sofía cayó de los mundos superiores. O sea, nuestra alma está caída, ¿sí? Y esa alma se cayó cuando cometimos la infracción del pecado original, que fue la lujuria y la fornicación.
hace 18 millones de años en el continente Mu o Lemuria, ¿sí? Con Adán y Eva. Entonces, el maestro Samael habla de antropología gnóstica, habla de antropología, ¿sí? También nos habla de criminología y endocrinología, y dice que actualmente solamente se ha estudiado el ABC de la criminología, ¿sí? Que se necesita la psiquiatría ampliada para comprender muchas cosas que le suceden al hombre en su psique, ¿sí? Entonces ahí pues en la psiquiatría ampliada pues entra la reencarnación, ¿sí? Porque a veces muchas personas vienen arrastrando cosas de vidas pasadas, traumas. El alma a veces se trauma y queda esa impronta grabada en el alma, y en la próxima reencarnación la persona tiene problemas, ¿sí? Problemas anímicos. Entonces los médicos no las pueden curar, ¿sí? Entonces tiene que ser sanada pues a través del psicoanálisis, a través de la hipnosis. Así es. Bueno, entonces el maestro Samael habla del matrimonio perfecto, o del matrimonio, ¿sí? A través del cual podemos nosotros regenerarnos y volver al Edén, porque el ser humano salió del Edén por el sexo, pues la fornicación, y por esa misma puerta tiene que entrar. Este fue el primer libro que escribió el maestro Samael, y se lo mandó al Papa, y allá por los años 50. Y este libro debe de estar archivado en el Vaticano, ¿sí? Entonces el Vaticano tiene muchos libros, muchas obras de distintas épocas, y no los dan a conocer, no los prestan, no los permiten leer. Entonces ahí es donde se cumple la máxima que dijo Jesucristo en los tiempos de Judea, cuando lo crucificaron. Le dijo a los fariseos: hipócritas, raza de víboras, ustedes tienen las llaves del reino o las llaves del conocimiento, la gnosis, no entran ni dejan entrar. Entonces esa llave pues viene siendo la biblioteca hoy día del Vaticano. O sea, los fariseos, los curas, sacerdotes, obispos, cardenales del Vaticano pues son la continuación de los fariseos de aquel tiempo cuando crucificaron a Jesús. Son la continuación de Caifás y de Anás, ¿sí? Caifás es el demonio de la mala voluntad, ¿sí? Judas es el demonio del deseo, y Pilato es el demonio de la mente. Entonces el maestro Samael habla también de medicina, ¿sí? De medicina tradicional, la medicina natural, ¿sí? Desde luego que el maestro Samael viene también a enseñarnos el verdadero cristianismo, la verdadera enseñanza de Jesucristo, porque pues los políticos de aquel tiempo manipularon la enseñanza de Jesús, la tergiversaron y elaboraron un canon acorde al imperio. O sea, ellos hicieron su Biblia, la Biblia del emperador, o sea, la Biblia que nosotros conocemos hoy. Es una Biblia adulterada, una Biblia que no tiene nada que ver con lo que enseñó Jesucristo, y las enseñanzas que ellos dan hoy, la Iglesia Católica y los protestantes. Es una enseñanza adulterada, una enseñanza, es una cáscara de la esencia del conocimiento. Entonces, los libros más profundos que tenía la Biblia, bueno, que no que tenía la Biblia, sino que existían en aquel tiempo, fueron dejados fuera del canon, y solo dejaron los más superficiales, los más light, los más entendibles, ¿sí? Entonces también el maestro Samael habla del Cristo social, pues es decir, habla de sociología, de la sociedad, de política, ¿sí? El maestro Samael habla mucho del cristianismo, ¿sí?
como les vuelvo a decir, la doctrina de Jesucristo fue adulterada, fue cambiada, hicieron otra doctrina paralela a la doctrina de Jesucristo, ¿sí? Y lo que hoy enseñan el clero católico y protestante, absolutamente nada tiene que ver con lo que enseñó Jesucristo, ¿sí? Jesucristo hablaba de la reencarnación, hablaba del animismo, hablaba de los espíritus de la naturaleza, ¿qué más? Muchas cosas esotéricas, Jesucristo, ¿sí? Hablaba de alquimia, ¿sí? Y además la enseñanza que Jesucristo le dio al pueblo, al vulgo, está velada porque está en parábolas y esa misma enseñanza en parábolas y metáforas, alegorías, es la misma que está en la Biblia. Entonces, la enseñanza o el conocimiento que están hoy entregando los curas, sacerdotes, pastores de todas las religiones, de todas las sectas o ideologías, es lo mismo que le dijo al público en parábolas. Y el verdadero conocimiento oculto, esotérico, profundo, los misterios del reino, como dice Jesucristo, se lo dio a los 12 apóstoles, que eran los más preparados, los más adelantados, porque si esta enseñanza se le da al vulgo, no la valoran, la pisotean, y ahí es donde entra la máxima que dice el mismo Jesucristo. Eso se lo dijo a sus apóstoles: no deis las perlas a los cerdos para que la pisoteen, ¿sí? No tires flores a los cerdos para que las aplasten. Y Pablo dice en una de sus cartas que en aquel tiempo la humanidad no estaba preparada para recibir el alimento sólido y se le dio leche. Y la humanidad nunca ha estado preparada para recibir el alimento sólido, que es este. Este libro se llama Voluntad Cristo, ¿sí? Entonces, porque cuando se le enseña a la gente este tipo de conocimientos, se burla, se ríe y dicen que esto es locura y que estamos chiflados y les aflora la psicología del lupanar, ¿sí? La mayoría de los hombres, la gente de esta época es gente vulgar, y esta enseñanza es para gente fina, de espíritu, no de raza, para gente fina, de espíritu, ¿sí? Entonces, aquí hay un libro que también es del maestro Samael, se llama El mensaje de Acuario, y en este libro se habla del Apocalipsis, es exclusivo para el Apocalipsis y devela el Apocalipsis este libro, ¿sí? Y aquí está bien develado, porque el Apocalipsis en la Biblia es el único libro que no ha sido adulterado, porque es el libro más encriptado, ¿sí? De hecho, toda la Biblia está escrita en un lenguaje encriptado, sí, en un lenguaje está codificado. ¿Por qué? Porque los antiguos sabios, iluminados, maestros, etcétera, dijeron siempre que sus enseñanzas, su conocimiento lo dejaban encriptado, codificado en otro lenguaje, para que el humanoide intelectual no lo tergiversara, no lo adulterara, porque pues ya conocen cómo es el ser humano, que no tiene ética, que no tiene espiritualidad, que no tiene pudor, pues entonces no respeta. Entonces, ¿por qué van a adulterar un libro sagrado si ellos no son iluminados, ellos no son nada? Pues, o sea, digo, los intelectuales, de hecho, ni le entienden. Por eso el Apocalipsis no lo adulteraron, porque no le entendieron, está en un lenguaje encriptado, como les vuelvo a decir. Entonces, el resto de la Biblia sí está más adulterado, porque pues hay partes donde habla de historia. Bueno, en el caso de los evangelios de Jesucristo, pues hay unas partes que están adulteradas, las cartas de Pablo, por ejemplo, cuando dice la Biblia que Dios está entre nosotros. El evangelio de Tomás apócrifo dice que Dios está adentro de nosotros, y hay una carta de Pablo a los Corintios que dice que las mujeres deben de quedarse calladas en las asambleas, ¿sí? Y eso no va con el cristianismo, porque Jesucristo aceptaba a todas las mujeres en sus reuniones, en sus cónclaves,
no las discriminaba, ¿sí? Y hoy día en los cónclaves que hace el clero católico no incluye a las mujeres. Jesucristo pues amaba a las mujeres, ellas lo seguían. Su primera boda, su primer milagro fue en una boda. María Magdalena fue su esposa. Y la mujer debe de participar en la Eucaristía porque la mujer es la que debe de preparar el altar y el vino, ¿sí? La mujer es la que debe de prender el fuego y vigilarlo para que no se apague, ¿sí? Entonces, la Iglesia Católica hoy, pues puros hombres, puros varones, ¿sí? Puros varones, y no, no emplean una sacerdotisa. La sacerdotisa debe de estar al lado del sacerdote, para que colabore con él en la Eucaristía, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar de testimonios o pruebas de los extraterrestres, o sea, porque, bueno, hay vida en otros planetas y seres humanos, ¿sí? Superiores en conciencia, en sabiduría a nosotros, ¿sí? Y con una tecnología súper avanzada. Sus naves viajan a la velocidad, a más velocidad que la luz. Se dice que viajan a la velocidad del pensamiento, porque si viajaran a la velocidad de la luz, pues tardarían miles de años en llegar a otra galaxia. Entonces, viajan a la velocidad del pensamiento, sí, viajan a la velocidad del pensamiento. Aún la velocidad de la luz aún es lenta para viajar en el espacio infinito. Entonces, el espacio ya fue conquistado por los extraterrestres, por otras humanidades planetarias. El terrícola de aquí, de nuestra Tierra, no ha conquistado el espacio. Ir a la Luna no es conquistar el espacio. Llegaron a la Luna porque los de la NASA, porque la Luna es un mundo muerto, un mundo inhabitable. No tiene atmósfera, no hay agua. La Tierra, la Luna, está muerta, es un cadáver. Entonces la divinidad le permitió a los terrícolas aterrizar en la Luna, porque no iban a causar ningún daño, pero no se le va a permitir a los de aquí, de la Tierra, aterrizar en otros planetas de nuestro sistema solar, como por ejemplo Marte, Venus, Júpiter. ¿Por qué? Porque, porque ahí viven personas, seres humanos superiores a nosotros en conciencia, en tecnología, y entonces esas personas, esos seres no van a permitir que el humanoide de acá les llegue a contaminar con una pandemia que se llama ego, el ego, que la gente que no sabe no le da importancia o no lo toma muy en serio, pero el ego son nuestros 7 pecados capitales, y esos 7 pecados capitales se multiplican o se dividen en 10.000 defectos. Entonces son 10.000, y esos 10.000 con los 7 pecados vienen de 3, que son Pilato, Judas y Caifás: el demonio de la mente, el demonio del deseo y el demonio de la mala voluntad. Entonces ese virus, esa pandemia, ese coronavirus es más letal, el virus del ego, más letal que cualquier virus que pueda haber sobre la faz de la Tierra. El ser humano, aquí en la Tierra tiene invadida la atmósfera de malos pensamientos, de odio, de rencor, de resentimiento, y por eso es que hay guerras y guerras y guerras, porque el odio, el rencor y el resentimiento se convierte en fuego. El odio es fuego, la ira es fuego. Entonces, por eso hay mucho calor cuando es verano, porque pues en la misma Biblia está, ¿no? Que dice que el ángel Miguel derramó su copa de ira sobre el sol y los seres humanos fueron quemados. Sí, entonces la ira es fuego, porque de hecho en la prueba del fuego que le hacían a los iniciados en Egipto, los perseguían como para agredirlos, ¿no? O sea, porque la ira es fuego, ¿sí? Entonces, la Royal Society,
que es la Sociedad Científica de Inglaterra o de Gran Bretaña, ya aceptó, ya desclasificó el archivo OVNI. De hecho, ya la Sociedad Científica de ahí de Gran Bretaña ya aceptó la vida extraterrestre o los extraterrestres. Porque de hecho allá hace algunos años llegaban mucho los extraterrestres a dibujar o a hacer figuras geométricas en los cultivos. ¿Sí? Ha sido Inglaterra en los últimos años un lugar muy visitado por los extraterrestres. ¿Sí? Le llaman agrogramas o crop circles, los que hacían ahí en Inglaterra en los campos de cultivo. Luego el Vaticano también ya aceptó la vida extraterrestre y en el año de 1999 el Monseñor Corrado Balducci, un cardenal que era biólogo y también exorcista en el Vaticano, dijo que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la vida extraterrestre y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Sí, de hecho, ahí en la Biblia hay casos, ¿no? De que el rapto que le hicieron a Elías, la Biblia dice que es un carro de fuego. Entonces a Abraham lo visitaron unos seres y su esposa quedó embarazada. Sodoma y Gomorra fue destruida por el fuego. ¿Sí? Se dice que llegaron unos seres así como nosotros, de carne y hueso. ¿Sí? Los que llegaron a Sodoma y los que llegaron a visitar a Abraham eran personas así como nosotros, pero eran extraterrestres, no tenían fisonomía de ángeles. Se dice que eran así personas, pero con una anatomía espiritual muy, muy elevada, pues. ¿Sí? Físicamente se parecen a nosotros, pero anímicamente son superiores a nosotros. Entonces, así dijo Monseñor Corrado Balducci, ¿sí? Este sacerdote del Vaticano. Entonces, en el año 2008, José Gabriel Funes, igual sacerdote del Vaticano, y también fue director del Observatorio del Vaticano, que tienen ahí en Castel Gandolfo la residencia de descanso del Papa, dijo que el Vaticano acepta la vida extraterrestre. Dijo que los religiosos de hoy han minimizado la creación de Dios, porque pues, o sea, los evangélicos, protestantes y también algunos católicos tienen una idea muy chiquitita de Dios, o sea, son geocéntricos, piensan que todo es aquí en la Tierra, pues no, hace falta conciencia planetaria, conciencia cósmica. Nosotros somos un grano de arena en el universo, ¿sí? Entonces, nuestra Tierra gira alrededor del Sol, el Sol con los planetas gira alrededor de otro Sol que se llama Alción. El Sol Alción gira alrededor de la galaxia, o sea, y la galaxia, el centro de la galaxia se llama Sirio, esa es la capital cósmica de nosotros. Así como tenemos una capital física que es el Distrito Federal, la Ciudad de México, luego Nueva York, así también tenemos capital cósmica, ¿sí? Es un engranaje cósmico, es una mecánica celeste, ¿sí? Y los mayas dejaron todo eso plasmado en sus códices o en sus templos. En el año de 1961 se dice que el Papa Juan XXIII, el llamado Papa Bueno, tuvo un contacto con los extraterrestres. Esto lo contó 20 años después su secretario y asistente llamado Loris Francesco Capovilla, porque se dice que, o según el secretario, que contó esta historia más de 20 años después que el Papa tuvo este contacto, dice que ellos iban caminando en un prado del Vaticano, ahí en Castel Gandolfo, la casa de descanso del Papa, la residencia, y que de pronto vieron una nave que sobrevolaba sobre ellos y la nave descendió y se estacionó enfrente de ellos y el Papa le dijo a su secretario que lo esperara lejos de la nave porque él iba a platicar con esos seres y que esos seres platicaron con él, con el Papa Juan XXIII un instante y ya luego
se retiraron. Entonces el Papa Juan XXIII le dijo a su secretario, no digas nada de lo que pasó, cuéntalo cuando ya hayan pasado 20 años. Entonces Juan XXIII falleció y ya cuando falleció su asistente, Loris Capovilla, viajó hacia Estados Unidos y declaró la noticia al periódico Los Angeles Times, y salió en el periódico Los Angeles Times. Entonces el Papa Juan XXIII le dijo a su secretario en ese momento, cuando habían tenido el contacto, que los hijos de Dios están en todas partes, ¿sí? Los hijos de Dios están en todas partes, ¿sí? Entonces todo el universo está poblado, hay seres de distintas categorías espirituales, y también hay planetas que tienen humanidades más inferiores que nosotros, como por ejemplo Hercólogos, el planeta Hercólogos, que pertenece a otro sistema solar llamado Tilo, un sistema solar vecino de nosotros, ¿sí? Entonces Juan 23 se dice a través de la Gnosis, a través del maestro Samael, que fue enviado por la Logia Blanca o por Dios al Vaticano exclusivamente para hacerle ver a la Iglesia Católica de estos tiempos que la Iglesia Católica no es la única iglesia, sino que hay 3 iglesias, incluyendo la Iglesia Católica. La primera es la Iglesia Trascendida, que es la Iglesia gnóstica de los mundos superiores, ¿sí? La segunda es la Iglesia Militante, que es la Iglesia gnóstica en la Tierra, que siempre ha existido. Ajá. Y más ahora en el siglo XX y XXI. Y la Iglesia fracasada, que es la Iglesia Católica, pues está fracasada en todos los aspectos, ¿sí? De hecho ya fracasó en América, dicen que ahora ya se convirtió nada más en una iglesia local europea, ya no es universal como antes, porque ha disminuido el número de seguidores de la Iglesia Católica, ¿sí? Ha crecido mucho el protestantismo, y todo por la mala conducta de los sacerdotes, ¿sí? Entonces, y la gran ramera no es la Iglesia Católica, es toda la humanidad, porque toda la humanidad está prostituida, ¿sí? Entonces, igual el anticristo pues no es el Papa, ni es Hitler, ni una persona en especial, sino el anticristo somos todos, porque nuestros pecados capitales, nuestros defectos son el anticristo, ¿sí? El Cristo no tenía pecados, no tenía defectos, ¿sí? Entonces cuando actuamos de acuerdo a nuestros prejuicios, a nuestros defectos, estamos en contra del Cristo, estamos haciendo lo opuesto al Cristo, ¿sí? Entonces hay otro testimonio de Richard Evelyn Byrd, que fue un aviador de la Fuerza Aérea Norteamericana. En el año de 1947 tuvo un encuentro con los extraterrestres, o más bien con los intraterrestres, allá en la Antártida. Pues él piloteaba un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y andaba ya por la Antártida, y cuenta él mismo en su diario que fue como abducido o así, hacia el interior de una como de una caverna, pero gigante, ¿sí? Gigante. Entonces él dice que no podía controlar su nave, sino que se la controlaban, se la jalaron hacia el interior de esa caverna súper gigante, y que en el interior de esa caverna había luz, y que no se veía de dónde no se veía de dónde emanaba la luz, ¿sí? También dicen que vio un sol, que vio una luna, y que otros dicen que vio un sol, pero pues hay muchas versiones de su historia, pues. Entonces, pero lo que sí es cierto es que entró hacia adentro, o más bien lo llevaron, lo aterrizaron allá adentro y le mostraron casas gigantes, porque esos seres que viven allá abajo pues son seres de 4 metros, de 5 metros, y no son otra cosa más que sobrevivientes de la raza Lemur y de la Atlántida, que fueron razas que nos precedieron, ¿sí? Entonces esos seres lo llevaron para allá para pasarle un mensaje. Lo que le dijeron fue que ellos estaban preocupados por nuestro planeta, y que por las explosiones atómicas que se han estado haciendo acá en la superficie. Y le dijeron a Richard Evelyn Byrd que trajera el mensaje a sus hermanos de acá,
que ellos le habían dado, y el mensaje o la petición era de que dejaran de tirar bombas atómicas, nucleares. Le dijeron que ellos están aquí en la Tierra desde antes que nosotros, viendo por el bienestar de nuestro planeta, y que la humanidad o el hombre de aquí de la Tierra había descubierto una energía muy maligna, muy letal, y se refiere pues a la fragmentación del átomo, a la creación de la bomba atómica. Y pues a través de la gnosis se sabe que pues la fragmentación del átomo es una energía pervertida, ¿sí? Una energía prostituida, ¿sí? Entonces, eso causa mucho daño aquí en la psique humana, la radiación de las bombas, ¿sí? Toda esa bipolaridad que hoy se debe precisamente a eso, toda esa locura, toda esa esquizofrenia, ese desquiciamiento que tiene hoy la juventud, los criminales, viene de ahí, pues. Entonces, pues, pues, a Richard Evelyn Birch lo sometieron al ostracismo sus mismos compañeros del ejército, lo llevaron con un psicólogo para que lo analizaran y todo. Le escondieron su diario. Y pues bueno, o sea, la humanidad siempre ha sido así. Pocos son los que comprenden pues estas historias. Ya para finalizar, les contaré algo sobre un presidente que tuvo Estados Unidos allá por el año de 1953 hasta 1961. Se trata de Dwight D. Eisenhower. Fue un político que primero fue militar, llegó a la presidencia de Estados Unidos allá por los años 50 del siglo pasado. Y este presidente mandó llamar a unos agentes de la CIA y les dijo que fueran al área 51 de Estados Unidos, donde pues ahí el ejército tiene un área restringida donde pues no se sabía qué tenían, y el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, pues se inquietó por saber qué había ahí, mandó a unos agentes de la CIA a investigar, porque les dijo, bueno, ellos viven de nuestro presupuesto y no avisan qué tienen ahí. Entonces fueron los agentes de la CIA, vieron todo y le trajeron la información al presidente. Lo que vieron ahí lo contaron ahora, pues lo contaron y subieron el video a YouTube. Pero como ya están grandes de edad, pues allí en Estados Unidos, cuando una persona es joven no puede contar los secretos de Estado, pero ya cuando llegan a cierta edad, ya de la tercera edad, pues ya hablan, ¿no? Y cuentan todo. Y así pasó con estos señores. Ya ahora que ya tienen más de 70 años, pues creo que ya fallecieron. Contaron todo ante las cámaras y subieron el video a YouTube. Y ellos contaron que vieron ahí en el área 51 pues unos esqueletos de naves que fueron decomisadas o recogidas en varias partes del planeta, donde han caído naves, han sido accidentadas naves extraterrestres. Entonces eso vieron ahí en unos hangares que tienen el área 51, y que también los que están allá dentro del área 51 les mostraron unos videos donde están diseccionando o abriendo, haciéndole autopsia a unos extraterrestres, ¿sí? Entonces pues ya no se puede tapar el sol con un dedo, porque pues es evidente para todo el mundo que existen naves extraterrestres, existen seres en otros mundos. Y pues el maestro Samael Aun Weor en sus libros narra que la gran ramera será herida de muerte, y cuando habla de la gran ramera pues habla de toda la humanidad y de los científicos. Entonces dice el maestro Samael que los científicos de esta época están frustrados porque no pueden atrapar a los extraterrestres, no pueden contactarlos, no pueden platicar con ellos, no los pueden clasificar, no los pueden estudiar. Entonces no pueden imitar sus naves, y entonces
su orgullo se lastima, se hiere. Entonces, por eso dice el maestro Samael, la gran ramera será herida de muerte. Entonces, en un futuro será peor esa herida, pues, ¿sí? Porque será cuando venga la Tercera Guerra Mundial, pues, o sea, entonces, que muchas personas serán rescatadas y las naves de los terrícolas serán destruidas, como pasó en la Atlántida, que quisieron escapar de la Tierra, y cuando llegaron a su puerto, a su helipuerto, a coger sus naves, pues ya estaban destruidas, ¿sí? Entonces no van a poder conquistar Marte, ni Júpiter, ni Venus. Elon Musk, que es el que está enviando satélites. Muchos satélites de Elon Musk pues han explotado en el aire, se han desintegrado. No van a poder conquistar los terrícolas el planeta Marte. ¿Por qué? Porque como les dije hace rato, el humanoide tiene algo aquí que se llama ego, agregados psicológicos, que debemos eliminar para poder trascender, para poder ser rescatados en el momento crítico, cuando venga la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Cuando venga, ¿sí?, los bombardeos y todo eso, la radiación. Tenemos que eliminar el ego. Esa es la tarea de todo ser humano, eliminar el ego, ¿sí? Un servidor da clases, ¿sí? Y aquí les damos las herramientas para eliminar el ego. Aquí al lado de estos videos he subido otros videos y ahí pongo mi número telefónico. Cuando una persona esté interesada puede marcar ese número, ¿sí? Entonces se está enseñando la gnosis en todo el planeta, en todo el mundo, ¿sí? Estamos en los últimos días de la raza aria. Nuestra humanidad se llama la raza aria. La anterior humanidad se llamó la Atlántida. Antes de la Atlántida estuvo la raza Lemur, y antes de la Lemuria estuvo la Hiperbórea, y antes de la Hiperbórea estuvo la raza protoplasmática, ¿sí? Entonces, como les decía, los marcianos o los habitantes de Marte no se van a dejar hacer una carta geográfica por los terrícolas, ¿sí? Dice el maestro Samael que las naves, más bien los robots o las sondas espaciales que ha mandado la NASA a Marte han sido desviadas hacia la Luna, y que esas fotografías que mandan acá a la Tierra son de Marte, y que los marcianos nunca van a permitir que se les tome se les haga una carta geográfica de su mundo. Ellos tienen tecnología superior a la nuestra, y con esa tecnología desvían las naves no tripuladas que van de aquí de la Tierra a Marte, ¿sí? Y bueno, como les vuelvo a repetir, conquistar el espacio, ir a la Luna no es conquistar el espacio. Conquistar el espacio es viajar de universo en universo, de galaxia en galaxia, ¿sí? Y ese trabajo ya lo hicieron los extraterrestres de distintos mundos, ¿sí? Aquí a la Tierra llegan de distintos planetas, de distintas galaxias, ¿sí? Se dice que aquí en la Tierra hay 7 humanidades viviendo debajo de la Tierra, debajo del hielo de la Antártida, en el Polo Norte, debajo del Océano Atlántico, etcétera, ¿sí? Entonces, es todo. Gracias por ver este video.